Es. Hola, buenas tardes. Yo soy Rodrigo Cruz Antonio Yo soy Vladimir Anaya. y el día de hoy les vamos a hablar acerca del tema de rompimiento eléctrico en sólidos y líquidos. El rompimiento dieléctrico en sólidos es un fenómeno que se presenta o es producido por las corrientes provocadas por procesos de polarización. Un ejemplo de estas es el movimiento de dipolos y la polarización interfacial. El movimiento de dipolos es provocado por la presencia de campos eléctricos externos en un material donde no hay electrones libres, pero al ser afectados por el campo magnético externo aplicado hará que estos electrones se reorganicen en forma de dipolos, es decir, habrá una organización de cargas positivas y negativas en el material. La polarización interfacial ocurre en materiales heterogéneos, es decir, materiales formados por varias sustancias con una composición, estructura o propiedades que no mantienen una forma uniforme en cualquier punto de su masa. Debido a su estructura, estos materiales tienen distintos valores de permeabilidad dieléctrica y conductividad. Rompimiento intrínseco. Es producido al esforzar un material a su límite superior. Este rompimiento dependerá del material y es difícil llegar a este tipo de rompimiento, debido a que se requiere un campo eléctrico aplicado lo suficientemente intenso para liberar electrones de valencia en los átomos del material aislante, generando una avalancha de electrones libres. Este campo eléctrico debe exceder los 10 millones de volts sobre centímetro. Este rompimiento sucede en los tiempos de 100 nanosegundos. Cuando se llega a presentar estos esfuerzos en los electrones del material aislante, ganan la suficiente energía para cruzar la banda de electrones de valencia a la banda de conducción. En los materiales amorfos tendremos tres regiones, las cuales son la banda de conducción, las trampas superficiales y las trampas profundas. En bajas temperaturas, los niveles de trampas serán llenados por electrones capturados. En una temperatura ambiente, algunos de los electrones se encontrarán excitados térmicamente en la banda de conducción, debido a los pequeños espacios que hay en los niveles de trampa y conducción. Rompimiento por streamers. Es producida en condiciones controladas en campos estrictamente uniformes, con los electrodos colocados en el material aislante sólido. El rompimiento puede realizarse después del paso de una avalancha simple, haciendo que la banda de conducción en el ánodo deje al cátodo, bajo la influencia de la energía ganada y perdida debido a las colisiones que se presentan en dicho material. Rompimiento electromecánico. Este rompimiento es producido cuando una sustancia es deformada de forma visible, pero no llega a fracturarse, y puede colapsarse por la fuerza de compresión electrostática que exceda el esfuerzo de compresión mecánico del material. Al aplicar un campo eléctrico, tendremos atracción electrostática debido a las cargas superficiales que se encuentran en nuestro material aislante sólido. Conforme a la siguiente ecuación, podremos definir el mayor esfuerzo eléctrico aplicado en un material sólido, donde E subíndice A es el campo eléctrico aplicado, D subíndice O es el espesor del material, V es la tensión, epsilon 0 subíndice 0 es la permitividad del vacío y epsilon subíndice R es la permitividad relativa del material. Rompimiento de borde y arbolado. Este rompimiento es ocasionado al aplicar un esfuerzo eléctrico a un material sólido con uno o más materiales. Esta tensión de ruptura está influenciada por el medio más débil que en vez del medio sólido. Un ejemplo de esta ruptura es cuando tenemos un dieléctrico sólido en serie con un gas, los cuales van a ser esforzados por un campo eléctrico. Este esfuerzo en la parte del gas excederá su rompimiento dieléctrico, pero afectará esto al material sólido, debido a las diferentes permitividades
las cuales tienen dichos materiales que son diferentes. En estos arreglos, las descargas provocan distorsiones del campo eléctrico aplicado y transforma el arreglo en un sistema no uniforme, donde la concentración de la carga en el extremo de un canal de descarga puede llegar a tener un valor de hasta 100 megavolts sobre centímetro, siendo mayor al campo local intrínseco de los materiales, produciendo un rompimiento local de los extremos de la descarga, resultando en muchos canales de rompimiento en el sólido, extendiéndose a través del espesor completo del material. Este rompimiento se presenta en forma de arborescencias en el mismo material. Natural. Rompimiento térmico. Al esforzar un material sólido eléctricamente, se presentarán grandes corrientes de conducción y pérdidas eléctricas, debido a la polarización del material. Esto generará calor en el material y el aumento de la temperatura aumenta la conductividad del material. Cuando el material llega a un valor de calor que excede el valor de enfriamiento de una muestra, experimentará rompimientos térmicos. Rompimiento por erosión. El rompimiento por erosión es producido por los huecos en los materiales dieléctricos o los límites del sólido. Estas cavidades están llenas por un medio, ya sea gas o líquido, donde existen bajo un esfuerzo eléctrico a comparación con el sólido. En estas cavidades se presenta un campo eléctrico mayor a comparación de todo el sólido, donde se puede presentar un rompimiento en vacío. Trayectorias. Las trayectorias es la formación de caminos conductores permanentes. Las más comunes son el carbón y se presentan en la superficie del aislamiento. En la mayoría de los casos, estas trayectorias de conducción derivan de la degradación del aislamiento. Estas trayectorias se forman cuando el aislamiento tiene un contaminante que cubre el área exterior del aislamiento, provocando corrientes de fuga en el material, provocando calentamientos en la superficie y estos calentamientos provocarán alteraciones en las partículas de humedad. Esto provocará un chisporroteo en el cual carbonizará el material aislante, provocando caminos de carbón en el material. Ahora continuamos con el rompimiento dieléctrico en líquidos. En líquidos dieléctricos como el aceite y los esteres, el fenómeno de ruptura ocurre debido a la emisión electrónica. A medida que se aplica un campo eléctrico, los electrones ganan energía y al colisionar con otras moléculas puede iniciar una avalancha electrónica. Este proceso es similar al rompimiento electrónico en sólidos, ocurriendo cuando la energía ganada por los electrones es suficiente para provocar una emisión termoiónica y genera una corriente continua. El mecanismo de emisión de un campo y el mecanismo de emisión termoiónica son los responsables de la formación de corrientes en el cátodo. En la ecuación de Scotty, la corriente depende de la temperatura. Los procesos del cátodo suceden cuando la emisión del campo sea mayor a la emisión térmica y la emisión iónica. Este proceso provoca un regreso de los iones positivos y sobrecarga y sobre todo las cargas positivas ajenas al cátodo. Cuando los electrones son liberados, estos ganan energía del campo que se les es aplicado. Esto puede iniciar la mencionada avalancha electrónica. Los líquidos dieléctricos a menudo tienen impurezas sólidas como partículas suspendidas, burbujas de gas o partículas sólidas dispersas en estos que afectan la conductividad y pueden desencadenar rupturas prematuras. Las partículas dependen de su permitividad y su polarización. Generan fuerzas eléctricas que pueden atraerlas hacia áreas mayores del campo, aumentando el riesgo de ruptura en las burbujas de gas. También actúan como puntos críticos donde el campo se intensifica y facilita las descargas. En un campo eléctrico, las partículas se polarizarán y se experimentará una fuerza dada por la siguiente ecuación, donde R es igual al radio de la partícula, epsilon es la permitividad del líquido, epsilon 0 es la permitividad del vacío y pues F es la fuerza del gradiente. Sí. El proceso por el cual las burbujas se forman es el siguiente. El primer paso es el paquete de gases sobre la superficie del electrodo. El segundo es cambio de temperatura y presión. El tercero es la disociación de productos de colisión electrónicos produciendo procesos gaseosos. El tercero es la autorización de líquidos
la autorización de líquidos por gases tipo corona desde puntas irregularidades sobre los electrodos. El campo eléctrico en una burbuja de gas, el cual está inmerso en un líquido aislante, está dado por la siguiente ecuación. Y ya.